explicando un poco el trabajo que tendrá con los jóvenes del plantel. Sí, bueno, va por ese lado, conocerlo, estar 3 días con ellos, solamente con ellos, pudiendo dedicarle exclusivamente el entrenamiento, conversar, ver imágenes que ya tenemos de ellos, que se sientan importantes y que también entiendan lo que buscamos de ellos. Como dije anteriormente, necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran levantarse a la mañana de venir a entrenar con Aranguis, con Díaz. No es algo normal, es algo para estar orgulloso y lo tienen que transmitir. Yo necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante. No quiero que pase como pasa quizá en este club o en otros, que vuelven de préstamos 21, 22, 23 años y ahí es cuando realmente valoran y quizá la posibilidad ya pasó. En este momento lo tienen que valorar, tienen que ganarse un lugar y no podemos permitir que la regla del jugador sub-21 nos debilite como equipo. La palabra de Francisco Paqui Meneghini. Algunos nombres de esta lista que componen 25 jugadores. Ignacio Sáez, arquero. Vinaider Tamayo, el venezolano que estuvo en la Unión Española. Jair Salazar, que estuvo también en Audax Italiano. Flavio Moya. Agustín Arce, que estuvo en Deportes Limache. Salvador Negrete e Ignacio Vázquez, que han venido teniendo mayor protagonismo en la Universidad de Chile u en otros equipos o durante la temporada 2025. La segunda opinión del técnico azul sobre la edad que tienen estos juveniles que van a estar trabajando estos 3 días. Esto decía el ex técnico de O'Higgins de Rancagua. Lo que busco es rendimiento, no me focalizo tanto en la edad del jugador. Si el jugador tiene 40 años y lo veo bien, va a jugar, y si tiene 18 o 16, por ejemplo, como pasó la temporada que terminó recién en O'Higgins, si está bien va a jugar el jugador. Creo que la competencia interna es muy importante. Sí tenemos jugadores que por su trayectoria, por su recorrido, por su conocimiento en el club, tienen un peso superior y eso es muy bueno para que los jóvenes se empapen de esa identidad. Pero lo que es fundamental es que los jóvenes transmitan esa energía, que los grandes marquen el camino y que entre todos juntos podamos construir un equipo acorde a lo que necesita el club. Bueno, ese es el panorama que va a ofrecer la U entrenando hoy, como lo había dicho y sostenido el técnico Paqui Meneghini, pero arrancando el 2026, mis queridos tenores en la mesa. Yo vi a Tamayo en Unión Española, y salvo algunos errores naturales, normales, sobre todo por la situación que vivía el club, la UN le faltaba un defensa como Tamayo. Hay pasta. O sea, carácter de jugador de equipo grande, zurdo. Siempre importante. Metedor, bravo en el mano a mano, jugador con carácter. Me llamó la atención, yo creo que lo van a evaluar y veremos si sigue o no, pero fue ahí entendimos por qué, bueno, en su momento el capitán de la selección venezolana en sub-20 y que tuvo convocatorias a la selección mayor. Yo siempre, a mí me pareció que fue un aporte también, el venezolano. Sí noté que ¿Cómo se recuperó en ese, cuando debuta, te recuerdas? Que comete frente a la Calera, un error grave de entrada, se recuperó. Siempre sí noté, y estos son los aspectos que después dependen del entrenador y lo van a ayudar muchísimo también a él, cuando entra en un reclamo sin freno, él después casi del minuto 75, que le costaban muchas tarjetas y muchas desconcentraciones. Quizás la situación del equipo, sí, ver la tabla de posiciones, no solamente porque bajó por las bases, hay que decir ahora, bajó por las bases Unión Española, sino la cantidad de partidos que perdió. Pero al mismo tiempo, Cristian, es una base importante, porque aquí es la crítica que se hizo en esta mesa respecto a que los futbolistas jóvenes no estaban aprovechando la oportunidad en equipos grandes. Y aquí van a tener un par de días para trabajar con Paqui, y aquí siempre hay alguno que va a brillar con luces propias y se va a notar para la pretemporada, para los primeros amistosos. Sí, pensaba el desafío de equipo grande nomás, ¿no? Porque si uno mira el historial de Paqui en otros equipos, hace jugar a jugadores jóvenes. O'Higgins fue el equipo que tuvo más cantidad de futbolistas jóvenes, con mayor tiempo jugando y siendo protagónico en otro tipo de equipo, es cierto, y en otro tipo de circunstancias. Lo hizo también yo diría casi todos los equipos, quizás la Calera no tanto, pero también tenía que ver un poco por el tipo de club que era la Calera, ¿no? Rescató a Rodrigo Godoy, que no iba a seguir. Sí, claro, entonces él tiene esa mirada. Ahora, una cosa es tener esa mirada, pero los equipos grandes de pronto eso tiene un peso distinto, y no lo digo solo por el entrenador, lo digo por el futbolista también, de afrontar y aparecer en un equipo grande. Siempre creo que los equipos grandes se tienen que conformar con jugadores de casa en un porcentaje importante, porque tienes un plus que además te otorga el ser criado en el club, en todos los equipos, en realidad. Ser criado en el club, me parece que hay una impronta que no se trasciende cuando vienes de otro lado. Ahora, como bien dices tú, Tigre, esas oportunidades, yo creo que con Paqui las van a tener, oportunidades de jugar van a tener, pero este es un equipo grande, tampoco te espera demasiado.
Usted habló de jugadores grandes, ¿cierto? Que necesitan habitualmente los equipos denominados grandes e importantes. Tienen que tener jugadores grandes. Sí. 2 de enero, ¿y qué pasa con Eduardo Vargas en la U? Está demorado. Y probablemente haya margen. ¿El área técnica, Rodrigo, lo querrá o será del gusto del grupo controlador para darle, yo no diría en el gusto, sino que para mostrar el retorno de un jugador importante para la institución a la hinchada? Yo creo que hay una disyuntiva ahí, porque en el fondo la U no tiene nada que demostrar. Porque la U, cuando tuvo que ir a buscar a Charles Aránguiz, lo hizo bien. También fichó a Marcelo Díaz, y ahí ya, para mí, copó la cuota. Cuando tú hablas certeramente del fútbol homenaje, yo concuerdo, pero a la vez tengo un pequeño matiz. Porque siento que la U resolvió bien el recuperar a 2 figuras, a 2 referentes que aportaron y aportan futbolísticamente, tal vez uno más que otro, como Charles Aránguiz, pero no sé si el concepto fútbol homenaje aplica en la U como se aplica en Colo-Colo. Entonces, al final, ¿cuál es mi matiz respecto de tu mirada? Lo que pasa es que Aránguiz, un jugador de... Depende del jugador. Es que depende del jugador. Sí. Depende del jugador y de la personalidad, si tú me dices, y de Aránguiz, la postura del jugador respecto del medio del entorno, porque lo que decíamos acá, Arturo Vidal es una república independiente y por eso es que se generan distracciones. Si tú me decías Aránguiz, por ejemplo, Aránguiz hoy día uno veía a River la temporada anterior, que tenía muchos jugadores veteranos. Sí, hay juego. O sea, Aránguiz habría sido el eje del equipo. Bueno, o sea, que le hubiera dado a River toda esa claridad que a River le faltó. En términos de edad, Aránguiz y Marcelo Díaz suman 75 años. Los mismos 75 que en Colo-Colo suman Arturo Vidal y Mauricio Isla, y los mismos 75 que suman, mira la coincidencia, los mismos 75 que suman Gary Medel y Fernando Sampedri en la Católica. Lo que en algún momento hicimos el ejercicio. ¿En cuál de los tres? ¿Dónde está el fútbol homenaje? En Colo-Colo sí, en la Católica más o menos, y en la 1. Es que no es edad, pues no, sí, depende del jugador. Depende del jugador, depende. Pero recojo el concepto. Sí, porque si tú me dices Luka Modric, hoy día es el mejor jugador del fútbol italiano. En el tipo de jugador. Le dio un salto de calidad al 40 Milan. años. Un 40 pirulo. Bueno, claro, que yo creo que el fútbol homenaje no está en la edad, no es que desde los 38 para adelante el fútbol homenaje, no creo que depende sea del rendimiento. Depende del rendimiento. Y que esté enchufado. Hay jugadores de 23 años que están en fútbol homenaje. Porque el perfil con el que llegaron Marcelo Díaz y Charles Aránguiz es el perfil ideal, o sea, de jugadores colaborativos que se ponen el overall, que trabajan en pos de la institución, ni hablar de Sampedri en la Católica. Bueno, Sampedri, que decir 6 veces goleador del campeonato. Bueno, pero ustedes también eso no se dio con Vidal y con Isla, no porque Vidal no quisiera, sino porque Vidal terminó siendo tal vez más importante que el club. Ojo, no se dio el 25, el 24 Vidal me parece que hace un año. Sí, claro. No, también, ya no creo. Ahora también, pero tampoco yo creo que fue un gran año el 24 el de Vidal. Bueno, eso lo hemos apareció en momentos decisivos. Por eso digo importante. En Lima y en Copiapó, que era el único con camiseta. Con eso ya te marcó diferencia. Yo digo año importante, no digo año descollante. Ahora, me parece que nosotros no podemos dejar pasar lo que acaba de decir Danilo cuando habla que qué pasa con Vargas, con ese concepto de morado, el que más sabe, acerca de que si finalmente las cosas cambiaron a partir del nuevo entrenador. Es que también hay info que uno ahí va manejando, de que efectivamente hay una trenza ahí entre lo que significa la contratación de un jugador símbolo de la U, no es originario de la U, el parte en Cobreloa, qué sé yo, pero que en la U tiene su mejor rendimiento sin lugar a dudas, con el deseo del jugador también, versus con lo deportivo. El entrenador, el rol del entrenador es clave acá, porque si al equipo le va mal a las 7 fechas, 8 fechas, el que va a empezar a sonar, no digo que lo vayan a echar, pero el que empieza a ser cuestionado es el entrenador. Cuando los equipos no andan, el que es cuestionado es el entrenador. Después vienen el análisis, a lo mejor de mesas como esta o posteriores, que el director deportivo, que los presidentes, que la lucha de intereses y todo. Pero cuando un equipo anda mal, la pifia de la afición, y es súper normal, pasa aquí y en todos lados, pasa en el Madrid, va a ser el entrenador. La primera es el entrenador. ¿Estará tan convencido el entrenador de que el 9 que él necesita, o el delantero que él necesita es Vargas? ¿Será en la discusión, perfecto, que llegue Vargas, pero que llegue otro más? O ya con la cantidad de futbolistas grandes que tiene el equipo. Por ejemplo, no. Hay info que uno va manejando de que se abren a la posibilidad de Vargas desde el punto de vista técnico, pero no Vargas y ninguno más, digamos. Es Vargas y al menos otro delantero. Ahora, si Eduardo Vargas no se llamara Eduardo Vargas, y tú vas a ver al delantero... No estaríamos hablando de esto. Sí, vamos a ver el delantero que jugó en el segundo semestre en el Audax, y el delantero que había jugado anteriormente en Nacional de Montevideo. No lo traen.
No hay chance. No, la U Depende, no, po. la U no No lo lo Porque trae. si ese jugador no se llama Eduardo Vargas, pero es un jugador de recorrido No, afuera. estamos hablando de rendimiento, rendimiento. El rendimiento, porque, claro, con los 6 Nacional de meses de Montevideo y Audax Italiano. Ya, Si la rompen, Tigre, el te fútbol obliga. chileno ha traído y ha apostado muchas veces por jugadores que vienen ahí a medio morir saltando, pero que No, tuvieron no, buenas está- la, campañas a la que vuelta de la esquina. la pregunta, y es capciosa, va por otro lado. Si no se llamara Eduardo Vargas, ese jugador que actuó en el primer semestre en Nacional de Montevideo y que jugó este segundo semestre en Audax Italiano, ¿lo llaman a la selección? Perdona. Es difícil, Es difícil, pero yo creo que no. Pero, a ver, yo no tengo a mano, a lo mejor Andrés nos puede ayudar, pero la cantidad de goles y minutos de Vargas el segundo semestre en Audax en competencia local y en Copa Chile. Porque me da la idea que su promedio de gol por partido no está tan atrás. Me da la idea desde lo que jugó. Desde lo que jugó. Otra cosa es el aporte al juego, otra vez es la circunstancia en la que Audax estaba cuando él llegó y cómo termina la temporada. Esa es otra cosa que no se le puede indicar solamente a Vargas. El equipo tuvo una baja también. ¿Cuántos menos goles hizo que los delanteros Pero de la U? más allá de eso, hay para mí la pregunta anterior es ¿cuánto hilo le queda a esa carretilla? Digamos? Sí. Yo creo que le queda. Yo también creo. Para el fútbol chileno creo que le queda con holgura. Andy. 15 partidos entre Copa Chile y la Liga de Primera, 5 goles. O sea, un gol, Un cada, 0-3. un gol cada 3 partidos. 900 917 minutos en la Liga de Primera y 180 en la Copa Chile. No me parece tan espantosamente malo. O sea, El gol a Colo-Colo es un golazo. o sea, Sí, yo ahora, sé que cantidad los de números, goles e incidencia en los sí, partidos. es que la participación del partido es un tema relevante, pero comparado con los mismos delanteros de la U, no lo veo tan lejos, digamos, ¿no? Las cifras del resto de los delanteros de la U. A mí los no- delanteros de la U no me desagradaron en el año. Porque Claro, tuvieron que primero tuvieron que competir entre ellos y el entrenador ponía el que andaba mejor. Exacto. Seguro. Y no anduvieron. Y después aparece a Sadi en el final En la de la ecuación. primera rueda e ingresa Sadi y en la entrevista que que veían en cancha, buena entrevista de Mario Salas a Gustavo Álvarez cuando le hace las preguntas a Gustavo, y Gustavo Álvarez lo comentó en una conferencia de prensa y le hace la pregunta a Sadi, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta asistir o hacer goles? No, prefiero hacer goles. ¿Qué ejercicio te gusta hacer más? ¿De definición? Conversión. O de definición. Definición. O sea, es delantero. Un delantero, un segundo punta. Exacto. Y ahí acomoda el equipo. Entonces, cuando se acomodó el equipo, porque el segundo semestre fue Universidad de Chile, se acomodó a Sadi, que era el jugador más desequilibrante del equipo. Era Asadi más uno. Y ahí entonces era Asadi más uno. O uno que fuera a la pelea, o uno que le jugara que le Lo que te pedía el quitara más el partido. espacio. Eso se lo tenía, o sea, había 3 centrodelanteros ahí. Di Llorio, Contreras, Guerra, 4. Y Fernández. Y esos 4, uno tenía que acompañar a Sadi. Es el momento, a propósito de que marcas el tema de Asadi. Ustedes han hablado muchísimo durante el año de lo que ocurrió con Cepeda. Si viene ahora el Minero a buscarlo al futbolista de la U, ¿es tiempo de que se vaya? Siempre es tiempo que se vayan los jugadores chilenos, siempre. Es la única manera de avanzar. No hay ninguna posibilidad de crecimiento en nuestro medio para los jugadores locales. Ojalá que se vayan 20, 25, porque si no, no hay de partida. Es lo único que te permite además darle un poco de tiraje a la chimenea. Pero nuestro medio, como dijo alguna vez Néstor Gorosito, te achancha. Es un medio que al final no lleva al mejor rendimiento. Yo creo que si lo vienen a buscar, que se vaya ya. A mí lo que me pasa con Asadi, que me encanta como jugador, creo que es de las luces que hay en el fútbol chileno. ¿Qué duda tengo yo? Es que Asadi en rigor tiene, ¿cuántos serán? ¿5 meses? Muy bueno. ¿Por qué no arranca jugando el campeonato? Lo que pasa es que el periodo que juega, lo juega muy bien y marca una diferencia inmediata. Es un jugador que además te llena la vista, ¿no? O sea, no es solo el tipo que mete goles, hace goles bonitos. Más encima hace goles bonitos. O sea, el tipo es un muy buen jugador. También creo que tiene que pegar una vuelta afuera. Mi duda es solamente esa. Es respecto a no ha tenido un año regular. Un año completo. No ha tenido todavía uno. Es que explotó. Claro, Explotó es que es literalmente el año explotó. pasado es el año de la explosión de Asadi. Sí, lo que me pasa es que siento que el periodo es muy corto. Y ojo, cuando baja, cuando se lesiona, la U lo siente y lo siente montones. Cuando se lesiona en ese partido en el Clásico en San Carlos, no alcanza a jugar con Lanús en Sudamericana. Acá dijimos que no jugaba el resto del año. Nos comimos una ensalada, lo tengo guardado, ¿no? Una ensalada de gente que son puras mentiras, que están inventando, levantando humo. No jugó en el resto del año.
Y la U bajó, porque perdió, creo yo, a su mejor futbolista. Hyundai Camiones y Buses presenta los nuevos Mighty X6 y EX8, ahora equipados con un poderoso motor 3.9, más potencia, más torque, menor costo operacional, porque cuando se trata de camiones, el que sabe, sabe. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Ya, una buena noticia por lo menos en lo económico para la Universidad de Chile, que van a recibir cerca de 290.000 euros por el concepto de mecanismo de solidaridad de la FIFA, tras la transferencia de Valentín Castellanos de la Lazio de Italia al West Ham de Inglaterra por 29 millones de euros. Solamente un partido, recordemos, que jugó Castellanos con la camiseta de la Universidad de Chile por allá por el año 2017. Y los hinchas azules aún no pueden creer eso. Sí, no tuvo nada acá. Nada, todo lo que pasó con el futbolista. Sí. Y todo lo increíble. Claro, es muy rara esa situación. Es raro. Jugó un partido, ¿no? Claro, es muy distinto a lo de Camoranesi cuando llegó a Wander y no pasó. Él lo reconoce, que él no estaba bien. Que él no estaba bien. Que no andaba bien. No andaba. En Doña Carne despiden el año felices por haberle puesto sabor a tu 2025. Aprovecha malaya de cerdo congelada a 9.998 pesos. Pulpa pierna deshuesada importada a 4.998 pesos. Pechuga entera importada 3.498. Y el trutro cuarto importado 1.898 pesos. Rico nuevo año con Doña Carne y doñacarne.cl. Grítalo si eres del Colegio Marxista. Aquí está el trovador. Los saludamos también, arrancando la temporada. ¿Cuántos goles va a cantar este año también? Sí, Alberto López. Después de Nochebuena, después de Año Nuevo, aquí está el trovador. También para el trova todos los días. Oye, el relato malo. No. Estás hablando del número uno. Del continente. Chile también, ya sé. Queda chico para el trovador. Verdad. Querido Alberto, ¿cómo estás, amigo mío? Cuéntanos, Jara. porque además siempre hay sorpresas de buenos Chupa entrevistados media. en Grito a la América. ¿Cómo están, tenores? Feliz año, que sea un lindo 2026, que todos sus sueños se cumplan justamente en este nuevo año que ya comenzó con todo. Grito a la América, capítulo 6, fíjense, hemos tenido a Lucas Barrios, Reinaldo Navia, Cristian Bogado, Felipe Flores, Gustavo Lorenzetti, grandes invitados en una conversación, tenores, cercana, coloquial, dirían por ahí, íntima, junto a Larisa Riquelme, la novia del Mundial, que engalana nuestro programa, lógicamente, y le imprime ese toque de show varieté, quizás, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Con anécdotas, humor, talento, simpatía. El invitado, en todo caso, se relaja y agradece el trato mediante la entrevista, ya que realizamos, tenores, un repaso desde su infancia, sus inicios, en un resumen podríamos decir que es un Humanamente Hablando 2.0, ¿ah? De verdad que es así, tal cual, con ese emblemático programa. Y estuvo con nosotros Víctor Hugo Castañeda. Víctor Hugo Castañeda estuvo con nosotros, se relajó, estaba en San Vicente de Tagua Tagua, él es de ahí, estaba con su familia, estaba con sus padres, lógicamente, ahí disfrutando de un rico asado, nos decía, nos atendió este día miércoles, bueno, un día especial para todos porque era el último día del año y conversamos de muchas cosas, ¿ah? Entre ellas de la Universidad de Chile, un hombre que dejó huella en el romántico viajero. Le consultamos acerca de la llegada del Paqui, de Paqui Meneghini, de Francisco Paqui Meneghini, el nuevo técnico del romántico viajero, y esto fue lo que respondió en Grítalo América. Me gusta, creo que es un técnico atrevido, pero creo que también sabe que cuando no tiene que tomar riesgos innecesarios. Siento que Álvarez tomó muchos riesgos innecesarios. Por ejemplo, el partido con Lanús. Estás jugando en Buenos Aires, tienes un resultado que un empate para ir a buscar los penales y te hacen un gol de contra jugando de visita en Buenos Aires, donde hay 3 delanteros contra un defensor o contra 2 defensores. Esto creo que son riesgos innecesarios que creo que el nuevo técnico no los va a asumir. Ahí está, la palabra de Víctor Hugo Castañeda. También se le consulta acerca de la salida de Gustavo Álvarez, de la forma. Esto fue lo que respondió Víctor Hugo. La salida creo que es mala para él, es mala para la U. Podrían haberla manejado de otra forma, mejor. A mí me gustaba Álvarez en su proceder, un técnico que no se metía en peleas innecesarias, que decía lo que tenía que decir, que cuando yo me sentaba a ver el televisor y después me sentaba a escuchar lo de Álvarez, él relataba el mismo partido que yo vi, no te vendía un cuento distinto. Y él tuvo la capacidad de tener un camarín en la U, un camarín muy, muy tranquilo, muy, muy grato, diría yo. Y a todos, a la gente del fútbol
le gusta mucho eso cuando el entrenador analiza el partido que todos vimos y finalmente acá Gustavo Álvarez hubiese sido el técnico de la U este año, pero se produjo un quiebre con la mesa directiva de Michael Clark que no tuvo punto de retorno. No hubo punto de retorno, eso fue evidente, y ahí planteaba algo Víctor Hugo Castañeda sobre el manejo que tuvo Álvarez del vestuario, con las turbulencias que se generaron institucionalmente. Y hay una diferencia que la plantea Víctor Hugo en orden al enfoque de los partidos, siendo los dos técnicos que les gusta el protagonismo. El caso de Paqui Meneghini siempre le gusta un volante central. El año pasado jugaba Lugo con Leiva, pero Lugo era el mediocampista central. Se soltaba Leiva, Lugo era el que te cortaba las patas. Ahí siempre le gustó tener un volante de esas características. Yo creo que a la U le hizo falta un defensor más. Amén de que le hicieron bastantes goles a la U, pero yo creo que buena parte de esos goles que le hicieron fueron muchos por problemas individuales, más que de funcionamiento. Sí, pensaba que esto de tener un vestuario tranquilo también es una labor del entrenador. O sea, sí, de los futbolistas también, clave, pero también del entrenador es importante mantener un vestuario tranquilo. Va matizando Víctor Hugo, me parece muy bien. Bueno, no es que encuentre que está todo bien, pero va matizando. De hecho, lo que dice él en el partido con Lanús, de algunas formas de ver el juego, de formas de riesgo, que es cierto, con el resultado puesto encima marcan, pero va matizando respecto a lo que fue Álvarez y también a lo que puede ser Paqui. O sea, dice, ojo, que en una circunstancia como esta, seguramente Paqui sería quizás un poco menos arriesgado que Gustavo Álvarez. Bueno, y además, recién acá la mesa de los tenores, Trova, hablaban de las opciones que sería ideal que parta pronto a jugar al fútbol internacional Lucas Asadi. Sí, claro, al Atlético Mineiro, ahí está Sampaoli, tiene un poquito de cabeza de algunos hinchas del romántico viajero que evidentemente sueñan que Lucas Asadi se pueda quedar vistiendo esa casaquilla este 2026. Y le preguntamos acerca de Lucas Asadi. En realidad, Larissa Riquelme le consulta sobre el 10 azul y él cuenta una anécdota que tuvo con la mamá de Lucas Asadi. Escúchela bien porque se da esto en el contexto de un partido de pádel. Y él va y conversa con la mamá de Lucas Asadi. Esto fue lo que le dijo, la sugerencia, el consejo que le da Víctor Hugo a la mamá de Lucas Asadi en una cancha de pádel. Escuchamos a Víctor Hugo Castañeda. Asadi es un jugador que tiene una habilidad y que tiene un talento que a mí me hubiese gustado tener. Tiene ese atrevimiento que a mí me hubiese gustado tener, esa habilidad en el 1 contra 1 que tiene Asadi, que es notable y que es lo que uno echa de menos hoy en el fútbol chileno principalmente y en el fútbol sudamericano también, pero básicamente en el fútbol chileno hoy día tú no tienes jugadores que te proponen el 1 contra 1, que saben qué va a pasar, que te mete un túnel, que te mete un enganche, que no sabes para qué lado va a salir, y eso Asadi lo tiene. Y qué bueno que ha tenido este repunte, este renacer, porque ya no tiene 18 años, ya no tiene 17 años cuando empezó a jugar. De hecho, como anécdota, la mamá de Asadi es partner de mi hija para jugar al pádel, y un día me la topé en Coquimbo, en un campeonato de verano de Coquimbo, y me empieza a hablar, y yo le digo, mire, dígale a su hijo que si él no despierta, va a pasar por el fútbol sin pena ni gloria, que tiene un talento que me encantaría a mí haber tenido la mitad de ese talento, pero por favor que despierte. Y aparentemente este año despertó y fue muy desequilibrante en la 1. ¿Qué suma eso, Rodrigo Hernández? Con puros zorrones nomás, pues. Una percepción de alguien que sabe, que con ojo clínico advierte la potencialidad de Asadi, porque se desprende de esta conversación, de este diálogo, de esta anécdota, que esa charla fue previa a la explosión de Asadi, porque era en el minuto en que claro, se veían destellos, chispazos, esa potencialidad que uno decía, ¿en qué minuto este cabro realmente va a jugar lo que puede jugar? Y bueno, afortunadamente ocurrió, por un tiempo acotado. Le doy el punto a Cristian Arcos, porque uno podría decir, bueno, ahora, qué sé yo, se requiere que el cabro se consolide. Bueno, yo creo que ya explotó, ya agarró la confianza necesaria, ya entendió lo que tiene que hacer para rendir así, porque eso es fundamental. El técnico lo ayudó mucho. Acá a Álvarez hay que darle crédito. Cuando Álvarez, en esa entrevista, que también la vi en cancha con Mario Salas, le dice, yo le pregunté, yo hablé, o sea, Álvarez tuvo la preocupación, siendo el técnico, que él podría haber resuelto en función de su percepción del jugador y de lo mejor para el equipo, dónde ponerlo, no, habla con el muchacho y lo entrena en función de lo que él le dice. ¿Te das cuenta?
Y el cabro le responde, además. Porque al principio, acuérdate, a Asadi no lo ponían. Porque tampoco se lo había ganado, que también era lo que sostenía Danilo en su minuto. No, lo sostengo siempre. Bueno, Asadi vio un par de... se pone solo. Asadi conversaba con Rocío Ayala en la antesala de un pero clásico. Acá lo que te quiero decir es que el técnico jugó un rol relevante. Hay que valorar. Asadi conversaba con Rocío porque iba llegando al estadio para un clásico a sentarse a la tribuna. Bueno, claro, exacto. Estando en el primer equipo de la U. Y no fue hace 4 años. No. Claro. Entonces, Lo que pasa es hace que uno. tanto Asadi como Osorio en su momento, y ahí también meto en ese grupo a Bastián Tapia, tuvieron que asumir en un instante en que Universidad de Chile peleaba el descenso, la crisis institucional, fue algo a mucho menor escala de lo que ocurrió en los años 80, cuando la crisis también económica determinó que Universidad de Chile tuviera que lanzar al ruedo a muchos jugadores que después hicieron muy buenas carreras en otros clubes, pero que no pudieron consolidarse en Universidad de Chile. Trova, querido, bueno, esperamos también y de seguro que con Larisa Riquelme, modelo, periodista, animadora, y usted también como un top de top, el glamour que nos traerá Grito a la América en las próximas ediciones, ¿no? Por supuesto, miércoles 21 horas, todos los miércoles a través de YouTube y Facebook Live de ADN. Ahí junto a Larisa Riquelme, la novia del Mundial. Les mando un abrazo, Es la novia. Me voy de vacaciones. ¿Se va de la novia del vacaciones? Mundial. Se va de vacaciones. Los voy a extrañar muchísimo, Sí. muchísimo los voy a extrañar, de verdad. Oiga, Lo Trova, mucho que los quiero. ¿Dónde Sí. va, Trova? estuvimos viendo sus redes sociales, ¿Ya? ¿Ya? previa al año nuevo. Cuidado. Sí. ¿A qué hora se empezó a arreglar usted? Oiga, pero que le puso, que le pone color, ¿ah? Sí. No, La hora del ciudadano ADN. Me inculcan ahí El para que me empiece a 29. arreglar como a las 4 de la tarde, ya prácticamente, 4 o 5 de la tarde. ¿Cuántas camisas se probó? Varias. Y fue al barbero, ¿no? También, Sí, fui al aplicó. barbero. ¿Cuántas vacaciones tiene usted al año? No, pero Producción producción. capilar y todo, sí. @ trovador del gol, por si quieren revisar las fotos. Claro, ¿ah? por lo demás. Oiga, Trova, si lo Exacto. llaman a fiebre de baile, ¿usted va o no? Exacto. Mira, me han contactado de otros programas, pero igual voy, no hay de ningún otros problema. programas. Sí, Queremos saber de qué otros programas, Alberto. vamos a dejarlo en stand-by, pero algo relacionado a la cocina, que me gusta Ahí mucho. lo veo más, porque usted Sí. me empieza. Lo veo en la Divina Sí. Comida. Yo soy muy tieso, de verdad, no tengo Usted mucho está para la Divina movimiento. Comida. Masterchef. Pueden haber En una de capillas, esas pero siempre puede hay una ser. catedral. ¿Y qué le dijo el Y a que la más catedral sabe? se le respeta. ¿Habló esto con el Está que más autorizado sabe? y va No, a preparar caldo de bola. Eso, caldo de bola, comida ecuatoriana, por lo demás. Claro, Y un se gana bolón un 7. gigante. Un bolón gigante ecuatoriano. Oiga, me preguntaba Cristian dónde voy. Bueno, Sí, ¿dónde? tengo algunos destinos por ahí, Lo pero sabemos. hay uno ya asegurado. Va a matizar. Ya sabemos que Una usted puede llegar aseguración. a diferentes lugares. Se va a emocionar Danilo Díaz, pero lo voy a decir igual. A Buenos Aires, vamos a pasar un ratito ahí por Buenos Aires. En esta época. Ya veo no. la emoción de Danilo Díaz. 48 grados, no voy ni a palo. Danilo, está listo. El hombre va a comer. Sí. Vamos a comer muchísimas milanesas con puré de calabaza Ah. y media luna. ¿Y después va a almorzar, Alberto? Eso. Pura casera. Exacto. Y les va a decir allá que la milanesa paraguaya es mejor que la argentina, ¿no? Siempre digo que la milanesa paraguaya es mejor que la argentina. Mentira. Y lo digo con responsabilidad, con base, porque tiene un condimento extra la de Paraguay. Sí, pues, le ponen pan rallado, harina blanca y huevo. A la Argentina le ponen pan rallado y huevo nomás. Gobiérnate, Cristian. No diré nada. Gobiérnate, No, no. Cristian. Un día les voy a preparar Abrazo, milanesas Alberto. paraguayas. Les voy Sí, a para preparar y dónde se las ibas. voy a llevar. Sé para dónde ibas. Trovador, que lo disfrute, que lo pase bien. Abrazo grande, abrazo de gol, los quiero muchísimo. Chau. Tranquilo va, tranquilo va. Ahí estaba el Trovador que nos permite también conocer ese panorama, las reflexiones también de Víctor Hugo Castañeda. Y una última antes, una del que más sabe, Rodrigo Hernández. Sí, una información complementaria a lo de Asadi que me acaba de llegar al teléfono. Lamentablemente, lo de Atlético Mineiro no es nada concreto. O sea, no hay una oferta de Mineiro sobre la mesa para la U. Lo que sí hay una oferta que procede de Israel. Bueno, y que salió en un par de lados relativas al Maccabi Tel Aviv. Y no es el Maccabi Tel Aviv. Parecido, el Maccabi Haifa. El Haifa. El Haifa hizo una oferta concreta, formal, por Lucas Asadi. Es lo que hay en este minuto sobre él. Ahí no aplica lo que dices tú de que hay que salir a toda costa, ¿no? No. Ahora no, allá no. No, y además menos para allá. Menos a liga. No. O sí, ¿no? ¿Carácter? Carácter. Calama. Calama. Atento, Calama. Se cumplen 32 años
del primer gol en primera división de Marcelo Salas. Ah, claro. Partido ante Cobreloa De Cobreloa. en el Estadio Municipal por la fecha 29 del Torneo Nacional 93. Victoria de los Loinos 2-1 con un autogol de Cristian Romero y el gol de Marcelo Papelucho Álvarez. En el arco de Cobreloa, Enrique Berríos, minuto 42 del primer tiempo, el centro de Fabián Guevara. Y así lo contaba en una transmisión de Canal 13 Eduardo Tasté, enviado especial a Calama, con el otro móvil en el Monumental, a la misma hora Colo-Colo Unión Española. En estos precisos instantes aquí en Calama finaliza la primera etapa entre Universidad de Chile y Cobreloa. Está ganando el equipo de Universidad de Chile por 1-0. El único tanto del partido marcado a los 41 minutos por el puntero izquierdo Mauricio Salas. Un centro desde la punta izquierda del equipo de Universidad de Chile permitió a Salas marcar la primera cifra. ¿Qué recordaba ese día también, Cristian? Mauricio Salas dijo. Sí, y lo dijo 2 veces. Sí, Mauricio Salas. Durante el noticiero. Ese mismo día estaba jugando, lo dicen, lo decías tú, Andrés, Colo-Colo con Unión. Gana Colo-Colo y sale campeón Colo-Colo. Sí, el gol de el Coque Contreras de tiro libre, Gol de Pato Juan Yáñez. Castillo y de Patricio Yáñez, primer título del Pato Yáñez en el primera edición. Gol de Pato Yáñez de cabeza. Exactamente. Único gol de cabeza. Previo a la pausa, el equipo de los tenores debe recordar Debe recordar. a su figura que ya no está en un día muy especial. Se cumplen 18 años del fallecimiento de Julio Martínez Pradanos, 2 de enero. 2 de enero. Comentarista deportivo de Canal 13, y por el Estadio Nacional lleva su nombre. Lo recordamos siempre, cada año. Sí, en el siempre día a día siempre está siempre en el se le recuerdo de recuerda. los tenores. Hay en la un- banda. Una Yo llegaba marca del colegio. en la radiotelefonía nacional. Llegaba del colegio, comía rápido, prendía la radio a pilas, me ponía en una silla de playa debajo del palto de mi abuela a escuchar Radio Minería. No me lo perdiera. Era un ritual. para Deporte mí. total de vida. Deporte total en mí. Ahora, Julio Martínez, a mí me gustaba mucho más escribiendo que en el fondo. Sí, bueno. En el fondo, cuando uno lee las crónicas de Julio Martínez, el análisis que hace el Mundial de Alemania 74, hay una gran selección que hace Edgardo Marín, un libro que se llama, que es sobre las columnas de Julio Martínez sobre la selección chilena. Y hay un registro muy duro de Julio Martínez, sobre todo todos los años 50, cómo va analizando el proceso del Mundial de 62, lo que significó eso. Es hasta más o menos 2003, que son sus últimas crónicas, sus últimas columnas en las últimas noticias. Sí, que además tenía su capacidad de oratoria es, creo yo, incomparable en el periodismo deportivo chileno en la historia, ¿no? La capacidad de improvisación de Julio Martínez es incomparable con yo diría, cualquier comunicador chileno. Julio Martínez se podía parar y elaborar un discurso en nada, con 3 datos, ¿no? E improvisado muchas veces, porque su uso, su lenguaje y su cuidado del castellano excedía los márgenes de un ciudadano común, digamos, y de un periodista promedio, sin lugar a dudas. Estaba por sobre esa arista, y además porque tenía una capacidad de relato y de narración que te hacía seguirlo, ¿no? Las impostaciones de voz que hacía, los momentos, las caídas, los momentos en que aceleraba la voz, los momentos en que pausaba, el uso del silencio. Julio Martínez también usaba el silencio, y de manera brillante lo instala, para mi gusto, en uno de los oradores, para mí el orador más importante de la historia del periodismo chileno en ámbito cualquiera, digo. Yo no sé si la Unión ya había caído a segunda o era el año en que iba a caer a segunda, y tuve que ir a una reunión de socios del directorio de la Unión Española, sede de Carmen todavía. ¿Ya? Y me dijeron, no, si lo alcance nomás, habláis con el presidente y listo. Y resulta que estaba terminando la reunión, que iban los plazos de que iba a terminar, y toma la palabra don Julio. Ningún socio de la Unión se movió del lugar, pero don Julio hablaba y hablaba del panorama que ofrecía y el momento delicado de la Unión. Y todo el mundo, con eso que decías tú de la oratoria, Que tú lo escuchabas. le puso atención y estaba atentamente mirando su Sí, discurso. hablaba En calidad de hincha, ¿no? Exactamente. Hablaba en Julio esa Martínez. calidad. Julio Martínez tenía algo que yo creo que, insisto, yo no lo he visto en Chile en orador cualquiera, que él hablaba y tú lo escuchabas, donde fuera. Lo vamos a recordar como siempre, con mucho cariño a Julio Martínez. Una de Felipe Loyola antes de la pausa. Sí, que medios brasileños dicen que aseguran que solo faltan detalles para cerrar el traspaso de Felipe Loyola al Santos. El cuadro brasileño pagaría $6 millones por el 80% del pase por un
contrato por las próximas 4 temporadas. Hans Salinas va a jugar en el ascenso, pero no en Iquique, va a jugar en Unión Española, equipo que hoy comenzó los entrenamientos. Sí dicen en Santa Laura que no está cerrada. ¿Qué cosa? Pero está encaminada la negociación para que vuelva a vestir de rojo el Pato Rubio. A la pausa y volvemos.